Estimados estudiantes, buen día con todos ustedes. Vamos a empezar a trabajar la clase virtual programado para la fecha para todos los alumnos de primero y segundo grado de educación secundaria. Entonces pues, vamos a empezar a trabajar. Muy bien, vamos a ver en esta oportunidad los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Los ángulos es la reunión, es la intersección de dos rayos no colineales. ¿Qué significa colineal? No está en la misma línea recta. En este caso son los dos rayos no colineales. Ahora, ¿cuáles son las características de este ángulo? Vamos a conocer las características, las partes de este ángulo, ¿no? En este caso conocemos el lado OA y el lado OB. A la vez tenemos el ángulo alfa. Pero ¿cómo se denota este ángulo? Lo siguiente, la medida del ángulo AOB es igual a alfa. Eso es su denotación o su connotación del ángulo en este caso. Ahora vamos a ver la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz de un ángulo es el segmento, es el rayo que divide a un ángulo en dos partes iguales. Entonces en este caso sería el ángulo alfa, alfa. Está dividido en dos partes iguales a este ángulo AV. Ángulo agudo. ¿Cuándo vamos a decir que un ángulo es agudo? Un ángulo es agudo, profesor, cuando la medida de este ángulo alfa va a ser menor que 90 grados, pero mayor que 0 grados. El ángulo recto. La medida del ángulo recto siempre va a ser igual a 90 grados. Es decir, este ángulo, este cuadradito, que este rectángulo puede ser un cuadrado. Lo que observamos acá, profesor, es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Su simbología es así. Ahora, el ángulo obtuso. La medida de este ángulo teta es igual a ¿quién? A menor que 180 grados, pero mayor que 90 grados. Por lo tanto, me dice que es un ángulo obtuso. Ahora, los ángulos consecutivos. Profesor, los ángulos consecutivos es cuando están ubicados uno a continuación del otro. Ah, profe, entonces, de alfa, su continuación beta, su continuación teta. Por lo tanto, son los ángulos consecutivos. Aparte de eso, debe tener un lado común. Por ejemplo, para estos dos ángulos, el lado común es el rayo OB. Para estos dos ángulos de acá, el lado común, ¿quién sería, profesor? El rayo OC. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son los ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Profesor, este es el vértice, el punto de intersección. Por lo tanto, si este ángulo es teta, también el otro va a ser teta. Si este ángulo es alfa, también el otro va a ser alfa. Vamos a ver algunos teoremas. La primera teorema, el ángulo llano, le llamamos como ángulo llano. La suma de los ángulos es igual a ¿cuánto? A 180 grados, cuando es un ángulo llano. Por lo tanto, sería lo siguiente. El ángulo alfa más, profesor, ¿quién? El ángulo beta más el ángulo teta es igual a ¿cuánto? A 180 grados, ángulo llano. En este caso vamos a ver lo que es el ángulo recto. El ángulo recto es igual a ¿quién? La suma de los dos ángulos es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Por lo tanto, ¿cómo será? El ángulo alfa más el ángulo beta es igual a ¿cuánto? A 90 graditos. Ángulo recto. Ahora de acá es ángulo de una vuelta. Toda la vuelta, profesor, la suma de los ángulos es igual a ¿cuánto? 360 grados. ¿Quiénes serían entonces en este caso? El ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta más el ángulo phi más el ángulo delta va a ser igual a ¿cuánto? 360 grados. A ver, conociendo estas propiedades, vamos a resolver los ejercicios que se tiene, conociendo las propiedades acá. Entonces vamos a resolver lo siguiente. En la pregunta número 1, ¿qué cosa me indica? Dice lo siguiente. En la figura hay el valor de X. Observando la figura, profesor, estamos viendo que acá hay un ángulo recto, que es 90 grados. Por lo tanto, la suma todo de estos ángulos es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Por lo tanto, sería lo siguiente. A ver, vamos sumando ya. 20 más 40 sería 60 grados. Más, ¿cuántas X observamos? 2X más X sería 3X. ¿Igual a cuánto? Igual a 90 graditos. Ya está. Ahora, 3X es igual. Este 60 pasa a restar al otro lado. ¿Cuánto sería? Al otro miembro, ¿no? ¿Cuánto sería? 90 menos 60 sería igual a ¿cuánto? A 30 grados. ¿Qué más? X igual a ¿quién? Este 3 pasa a dividir. 30 entre 3, ¿cuánto sería, profesor? Sería igual a 10 graditos. Eso sería la respuesta. En la pregunta número 2, dice lo siguiente. Si OP es bisectriz del ángulo AOB,
A, O, B. ¿Quién? OP es la bisectriz. OP es la bisectriz. ¿Qué cosa me indica? Que se divide en dos partes iguales. Ángulo alfa, también el otro puedo dividir como ángulo alfa. ¿Qué más? Dice lo siguiente. En la medida del ángulo POC. La medida del ángulo POC. ¿Cuánto mide? 70 grados. ¿Mide cuánto? Me está diciendo o me indica que mide cuánto. 70 graditos. Determine la medida del ángulo AOP. AOP. Es decir, vamos a calcular la medida del ángulo alfa. Por lo tanto, sería lo siguiente. Mira, observen esta partecita de acá. Fácil, mira. Si este ángulo es 70, ya tenemos 30 grados. Para 70, ¿cuánto faltaría, profesor? Para 70 faltaría, en este caso, 40 graditos. Si alfa vale 40, también el otro alfa valdría 40 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo, ¿quién? AOP. Sería AOP. ¿Es igual a quién? Es igual a un alfa. Pero ese alfa, ¿cuánto mide? Mide 40 graditos. Eso sería la respuesta. Seguimos. A ver, en la pregunta número 3. Dice lo siguiente. En la figura halla el valor de beta. Halla el valor de beta. Tenemos acá beta en la figura. Entonces sería sencillo. Miren, mira, observen acá. Si esto de acá me indica que es 90 grados, hasta este rayo tenemos ya 50 grados que mide. Por lo tanto, ¿cuánto faltaría para 90? Faltaría entonces, profesor, ¿cuánto? 40 graditos. 40 más 50 es igual a 90. Pero observando bien la figura sería lo siguiente. Este beta más este 40 debe ser igual a 60. Si ya tenemos 40 grados, ¿cuánto faltaría para 60? Ah, entonces beta sería igual a ¿cuánto? Igual sería 20 graditos. Ya está, ¿ven? Facilito. Seguimos en la pregunta número 4. Dice, en la figura OP es bisectriz. Ahora vamos a ver en la figura. OP es la bisectriz de ¿quién? Del ángulo BOC. BOC. Si es bisectriz, profesor, significa que se divide en dos partes iguales. Puede ser alfa. También esto de acá puede ser igual a alfa. ¿Qué más? Dice, la medida del ángulo AOC es igual a 140 grados. AOC. ¿Cuánto mide? Mide 140 grados. Mide 140 graditos. Ya está. ¿Qué más? En la medida del ángulo AOP 100 grados. A ver, AOP. ¿Cuánto mide? Mide, profesor, 100 graditos. Ah, entonces aquí sería ¿cuánto? 100 grados. Ya está. ¿Qué más? Determine la medida del ángulo AOB. Determine la medida del ángulo AOB. Por lo tanto, vamos a llamarlo como X, como la alternativa, en este caso variable X, porque vamos a calcular la medida del ángulo X. Muy bien. Analizando bien. A ver. Todo el ángulo mide ¿cuánto? 140. Pero ya tenemos, profesor, hasta este punto 100. ¿Cuánto faltaría? Falta solamente, profesor, ¿cuánto? Faltaría 40 grados, porque 40 más 100 es igual a 140. Y observando la figura, profesor, que este alfa, ¿cuánto mide? 40. También el otro alfa, ¿cuánto medirá? Va a medir, profesor, también 40 grados. Observen acá, observen en esta partecita, chicos, ahora atentos. Acá observen, observen acá. Miren, mira acá. Si ya tenemos 40, tenemos X, pero a estos dos ángulos, ¿quién está encerrando? 100 grados. Miren, mira acá. Este 100 grados. Si este 100 grados está encerrando a los dos ángulos, ya tenemos 40. Entonces, profesor, ¿cuánto falta para 100? ¿Cuánto falta para 100? Ah, profe, mira, 40 más 60 sería 100. Por lo tanto, X sería ¿cuánto? 60 graditos. X sería igual a 60 graditos. Seguimos, a ver, en la siguiente pregunta, en la pregunta 5. Dice lo siguiente. En la figura halla el valor de alfa. Tenemos acá alfa. Pero, profesor, aquí estamos observando que este es un ángulo llano. Ángulo llano. Si es llano, profesor, todo el ángulo, ¿cuánto va a medir? Mide, profesor, 180 grados. Pero ya tenemos 110. ¿Cuánto faltaría para 180? Faltaría, profesor, 70 graditos. 70 más 110 sería 180. Ah, chicos, ahora tenemos acá. Observen, observen a ver aquí. Miren, mira acá. Si acá es 90 grados. 90 grados, profesor. Ah, entonces ya tenemos 70. Para 90, ¿cuánto faltaría? Faltaría 20 graditos. Entonces, ¿qué cosa me indica? Que alfa, ¿cuánto mide?
20 graditos. Ya está, problema resuelto. Seguimos en la pregunta número 6. Dice lo siguiente. A ver, vamos a graficar. Tenemos los datos en el siguiente gráfico, ¿no? Si OP es bisectriz del ángulo AOB. AOB. OP es la bisectriz. ¿Qué significa la bisectriz? Que divide en dos partes iguales. Puede ser alfa. También el otro podemos llamarlo como alfa. Muy bien. ¿Qué más? Y la medida del ángulo POC es igual a 115 grados. ¿Dónde está? POC. Ah, profesor, ¿tú este ángulo cuánto mide? 115 grados. Ya está, vamos ubicando. ¿Qué más? Halla la medida o el valor del ángulo X. Ya está. Sencillo, a ver acá. Observando y analizando lo siguiente sería, a ver, atentos acá chicos. Este de acá mide ¿cuánto? 90 grados. ¿Cuánto falta para 115? Ah, fácil, profesor. ¿Falta cuánto? 25 graditos. Ya está. 90 más 25, 115. ¿Qué más me indica? Que este alfa también, ¿cuánto va a ser, profesor? A 25 graditos. Ya está. Entonces, analizando bien, profesor, esto es un ángulo llano. Si es un ángulo llano, la suma de todos estos ángulos debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Entonces, ¿cómo será? Si ya conocemos acá 25 graditos. ¿Qué más? Más, profesor, todo este azulito de acá. ¿Cuánto mide? 115 grados. Ya está. 115 grados. ¿Más quién? Más X. ¿Cuánto debe ser? Igual a 180 graditos. La suma de estos dos ángulos, ¿cuánto es? 140 grados. ¿Más quién sería? Más X. ¿Cuánto sería, profesor? 180 grados. ¿Cuánto sería al final? Este 140 pasa a restar al otro miembro. ¿Cuánto sería al final? 40 graditos. Ya está. En la pregunta número 7 nos indica lo siguiente. En la figura, halle la medida del ángulo COE. La medida del ángulo C, la O acá está, la O, COE. Muy bien, entonces vamos a calcular la medida de este ángulo. Vamos a poner X. Muy bien. Sencillo, fácil, ahora atentos, todos aquí. Sabemos que este ángulo de acá es un ángulo llano. ¿Cuánto va a sumar? Va a sumar, profesor, a 180 grados. Si es 180 grados, ¿a qué ángulo está encerrando? Miren, miren, observen acá chicos, ahora tenemos acá, sería 2 beta más 90 más beta es igual a ¿cuánto? 180 grados. Por lo tanto, trabajamos en esta partecita. A ver, sería lo siguiente. 2 beta más beta sería 3 beta. 3 veces beta más ¿cuánto? Más este 90 de acá. 90 grados es igual a ¿quién? Es igual a ¿cuánto? A 180 grados. 180 graditos. Muy bien. Entonces este 90 pasa a restar al segundo miembro. Por lo tanto, ¿cómo sería? 3 beta es igual a ¿cuánto? A 90 graditos. ¿Cuánto sería el valor de beta? 90 entre 3. ¿Cuánto sería? A 30 graditos. Conociendo el valor de beta, sería lo siguiente. Observen ahora aquí chicos. Miren, mira. X a quién está encerrando. Está encerrando a beta y a 20 grados. Por lo tanto, X es igual a ¿quién? A beta más 20 graditos. ¿Cuánto es el valor de X? ¿Cuánto vale beta? Beta vale 30 grados. 30 grados más 20 graditos. ¿Cuánto es el valor de X, profesor? Sería igual a 50 graditos. Ya está, ¿ven? En la pregunta número 8, dice lo siguiente. En la figura hay el valor de X. Observando la figura, profesor, sabemos que acá hay un ángulo recto. Si es ángulo recto, significa que la suma de todos estos ángulos es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Entonces sería lo siguiente. Pero vemos lo siguiente, a ver. Beta más alfa más 20 grados es igual a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Cuántas alfas? 2 alfas. Entonces sería así, 2 veces alfa. ¿Más quién? 2 veces beta. ¿Más quién sería? Más este 20 grados de acá. Más el 20 graditos es igual a ¿cuánto? A 90 graditos. ¿Ve? A 90 grados. Ahora, este 20 pasa a restar. Este 20 de acá pasa a restar al otro miembro. Entonces aquí ¿cómo sería? 2 veces alfa más 2 veces beta es igual a ¿cuánto? A 70 graditos. Y ahora vamos a simplificar sacando su mitad. Mitad y mitad sacamos. Sacando su mitad, ¿cuánto sería, profesor? Sería lo siguiente.
alfa más beta es igual a ¿quién? A 35 graditos. Ya tenemos un dato acá. Pero en nuestra figura vamos a observar, profesor, que X está encerrando, ¿a qué ángulos X está encerrando? ¿A qué ángulo está encerrando X? A este alfa, a este beta más 20 grados. Al final, ¿cómo será? Alfa más beta más el 20 graditos. Entonces, el valor de X, ¿cuánto será, profesor? Alfa más beta, ¿cuánto mide? 35 grados. ¿Más quién? Más el 20 graditos. Entonces, profesor, ¿cuánto será el valor de X? Será 30 más 20, sería 55 graditos. Muy bien, chicos. Terminamos con estos ejercicios. Entonces, invitamos a todos ustedes a participar en nuestras clases virtuales para los estudiantes de primero, segundo, secundaria. Entonces, una vez más, les invitamos a participar en nuestros cursos virtuales, pues en el Colegio Encinas ya nuestras clases empezaron de manera virtual. Entonces, jóvenes estudiantes, una vez más la invitación a todos ustedes a participar en estos cursos, ya que en el Colegio Encinas trabajamos en estas dos modalidades. Uno es el sistema presencial, el otro es el sistema virtual. Muchísimas gracias.